es un repunte muy leve, pero sin embargo quiebra una racha que arrancó en marzo con caídas muy importantes de casi el 28-29%. Después en abril llegamos al 53% de caída y ahora por primera vez en 2 meses consecutivos tenemos una leve mejoría. Sin embargo, esta leve mejoría no es igual en todos los sectores. Como bien mencionabas, el sector de algunos sectores recuperaron bastante, como electrónica, mecánica e informática, que casi subió un 11%, pero después hay sectores que cayeron y siguen cayendo fuerte, como calzado y marroquinería, también con casi un 11% de caída, seguido de textil e indumentaria con un 5,7% de caída. Es decir, que la recuperación todavía no es una recuperación homogénea. Se está dando que en algunos sectores hay un cierto crecimiento, en otros sectores todavía lamentablemente hay una caída fuerte, que tiene que ver en gran parte con la dinámica del consumo de la gente en la pandemia, y eso también se traduce a, por supuesto, la capacidad ocupada instalada que tienen las industrias, que hoy está en el 67%, que no es malo, pero repito, son promedios, con lo cual hay industrias que están muy por debajo de esa capacidad instalada. Y por otro lado, también el tema de la rentabilidad, ¿no? Es decir, hay un porcentual de industrias que terminaron con rentabilidad positiva, que es un 47%, pero está el otro 53% que estuvo repartido entre nula rentabilidad o, es decir, en punto de equilibrio o directamente a pérdida, ¿no? Es decir, que todavía el panorama sigue siendo bastante disímil. En sectores como electrónica, como productos de caucho, químicos, material de transporte y maquinaria y equipo, que son los productos que más crecieron, tienen que ver también con un atraso que venía de los meses pasados, donde hubo una caída fuerte, y ahora al abrirse la industria, esos sectores vuelven a tener un cierto dinamismo. Hay ciertas compras que tienen que ver con algo de efecto de rebote, de no haber comprado el año pasado, y otro tanto con compras de oportunidad, porque en términos de dólar está barato ese tipo de productos. Hay que ver si eso se sostiene en el tiempo. Para que eso se sostenga en el tiempo tiene que haber inversión, que hoy está bastante deprimida, digamos, está en el orden del 10% del PBI, y tendríamos que estar muy por arriba del doble, al menos 20-22%, para estar empezando a hablar de que esos sectores que son más vinculados con bienes de capital puedan tener una situación de crecimiento estable de alguna manera. Uno de los cuellos de botella muy, muy fuertes tiene que ver con el tema de la falta de insumos, hay muchos productos básicos, metálicos, petroquímicos, en distintas áreas, que generalmente son productos que fabrican grandes grupos en Argentina, o a veces son también, hay una especie de monopolio, oligopolio en la importación. Esos productos de insumos, también están faltando insumos en la construcción. Eso está generando un cuello de botella importante en la industria. Diríamos que eso es uno de los principales causales. Después, el otro causal importante es la mayoría de las industrias están trabajando entre un 15, 20 y hasta un 30% de personal menos, por distintos motivos, pero principalmente por gente que está en edad de riesgo o tiene algún tipo de enfermedad preexistente o algún familiar a cargo, y eso hace que muchas empresas tengan menos plantel de trabajadores, de empleados. Estamos hablando en actividades que necesitan una presencia física, no una presencia virtual. Después, por supuesto, también hay un problema de cuello de botella financiero. Se han acortado las formas o los plazos de pago que fijan los proveedores. Generalmente las grandes empresas han acortado los plazos de pago de sus facturas, y generalmente han atrasado los plazos de pago a sus proveedores, con lo cual se está produciendo un cuello de botella financiero también en muchas industrias, en muchas pequeñas y medianas empresas. Y a eso también algunas restricciones en el comercio internacional de importaciones de productos y insumos. Así que hay una especie de combo que se da en un momento de que, de a poco empieza a recuperar la actividad, pero esta serie de factores que acabo de mencionar están de alguna manera poniendo una suerte de freno en una posible recuperación mayor.
un problema crónico el que bien describís, ¿no? Es un problema crónico que la Argentina tiene de falta de dólares, y esa falta de dólares se traduce en que hay restricciones, y en este año las restricciones se vieron aumentadas, por supuesto, por una falta de crédito internacional, una situación con el Fondo Monetario que todavía no termina de resolverse un acuerdo, y por supuesto esa falta de dólares genera que cuando hay que importar, el gobierno le faltan dólares para pagar esas importaciones. Entonces generalmente restringe. Los distintos gobiernos lo han hecho, el anterior también, pero ahora es con mayor fuerza, ¿no? Y eso realmente es un problema, porque el 80% de lo que importa la Argentina son bienes de capital y partes e insumos para la producción. Es decir, que aunque uno restringiera a cero prácticamente todo el resto de los bienes, llamemos así, no esenciales, bienes finales, no sé, productos de ropa o ciertos alimentos o ciertos vehículos de lujo, por decir algo, aunque uno lo restringiera a cero, todavía el 80% es necesario para que la industria argentina continúe funcionando. Con un agravante, que si eso no ingresa, no solo no se producen bienes en Argentina, sino que en muchos casos afecta la exportación, porque muchas de las exportaciones industriales argentinas requieren de insumos, de bienes, partes o de máquinas importadas para su elaboración. Con lo cual es un poco una especie de círculo vicioso, ¿no? Si uno no termina de lograr destrabar la importación, tampoco logra destrabar la exportación en un cierto grado, y eso también restringe más el flujo de dólares. La realidad es que para resolverlo se requiere confianza en la economía, confianza para que vuelvan las inversiones, que en definitiva son dólares que entran al país, para que vuelvan a entrar los créditos, y para que sobre todo se impulsen las exportaciones como una política de Estado. Con respecto al diálogo con la Secretaría de Comercio y en general con el Ministerio de Producción y la Secretaría PYME, es correcto lo que dice Lopetegui, no estamos teniendo nosotros y varias cámaras posibilidad de contacto para poder plantear algunos problemas. Nosotros concretamente desde CAME nunca hemos podido tener una reunión ni con el Ministro de Producción ni siquiera con el Secretario PYME, a pesar de que hemos elevado más de 30 propuestas distintas durante la pandemia. Algunas fueron implementadas, otras no, y otras de forma parcial. Así que sí, eso es un problema definitivamente. El diálogo es necesario para poder generar posibles soluciones, y la verdad que no ha sido posible, por lo menos a lo largo de este año que ha transcurrido el año pasado. Ahora hay un proyecto que está yendo para atrás, es decir, está eliminando el consenso fiscal, está eliminando el tope que las provincias puedan fijar de ingresos brutos, además de que también les elimina el tope de otros impuestos que tienen, como pueden ser sellos u otro tipo de impuestos inmobiliarios, que los pueden llegar a aumentar sin tope. Eso genera un problema grave porque, como ustedes saben, el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto totalmente arbitrario y recesivo, porque lo que sucede es que es un impuesto que va en cascada sobre cada etapa que uno traslada una mercadería. Es decir, que si uno compra acero hay que pagar 3,5%, 3, 4%, después si uno lo elabora nuevamente hay que pagar, lo vende un mayorista o un minorista. Así que al final del proceso el minorista, el consumidor final, puede terminar pagando solo por ingresos brutos 12, 13, 15%. Y eso descoloca a una pequeña empresa, porque típicamente la empresa pequeña, mediana, está en esa etapa en el medio donde tiene una cantidad de escalones de elaboración que atenta esto contra justamente el desarrollo de las pequeñas empresas. Y además que es un impuesto que se paga independientemente que se gane o se pierda dinero, hay que pagarlo. Con lo cual, es realmente un masazo si esto se llega a aprobar ahora en diputados. Volvemos para atrás varios casilleros, volvemos a aumentar la presión fiscal, y aumentar la presión fiscal es menos industria, menos sector privado,
y menos sector privado es menos riqueza para repartir. Entonces eso realmente no es una buena iniciativa, creemos nosotros. Este año 2021 que encaramos, evidentemente que debería tener algún efecto rebote frente al año anterior, que tuvo una caída muy fuerte, entre un 10 y un 12% de caída de la actividad, con lo cual en el peor de los casos deberíamos tener algún crecimiento justamente porque venimos de un piso muy bajo. Así que en ese sentido es algo positivo, digamos, se podría decir lo que se puede esperar en primera instancia. Y también, de alguna manera, hay cierto acompañamiento internacional de los commodities, los precios, particularmente la soja, que pueden ayudar a que la Argentina también se haga de más dólares, tanto para el campo como para las arcas fiscales. Con lo cual, desde ese punto de vista, podríamos decir que hay un panorama que permitiría, y sobre todo si la vacuna funciona, llegan las cantidades, las dosis en tiempo y forma, podríamos decir que podemos estar ante un panorama de un cauto optimismo. Sin embargo, también hay que ver qué sucede con las medidas de fondo que la Argentina necesita para recuperar su economía, para recuperar, mejor dicho, más que recuperar, para reestructurar una serie de cambios que tenemos que generar para generar bases sólidas y no volver a caer con la misma piedra. Básicamente, alguna mejora o modernización de la parte de la legislación laboral, una reducción de la parte fiscal, de la cantidad de impuestos, serían muy necesarios para lograr un crecimiento sustentable. Digamos que tendríamos en principio bases de empezar a recuperar la economía después de varios años de caída, pero eso solo no alcanza. Hay que trabajar, y debería trabajar la clase política en generar los consensos necesarios para estos cambios estructurales que permitan ir hacia adelante y generar la confianza. Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Lo lograremos o no? Bueno, está en nosotros.